Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Clínica de la Fe. En esta noche nos ocupará un tema singularmente polémico por las implicaciones sociológicas y también por sus impactos psicológicos en el campo de la fe evangélica sobre todo, porque estaremos hablando de un fenómeno muy particular propio de la Unión Americana, pero también propio de las inclinaciones eh, que tienen los grupos evangélicos en el mundo contemporáneo. Y nos referimos como a este fenómeno de las mega iglesias y también de este fenómeno muy particular en Norteamérica, que tiene que ver con el vínculo estrecho que hay entre la práctica evangélica, el alejamiento cada vez más de los valores que inspiraron la Reforma Protestante, la invasión cada vez más obvia de lógicas laicas dentro de las iglesias y una presencia singular mente que algunos atribuyen muy vinculada al pragmatismo norteamericano, conocido en el mundo empresarial, pero también conocido en el mundo filosófico como los discursos de la positividad, que son discursos que han merecido, pues no solamente análisis críticos, sino también mucha producción literaria apologética que defiende, digamos, la idea de estos discursos que básicamente se quedan condensados en el título de un reciente libro que lleva, digamos, el título a pensar, digamos, esta especie como de dilema entre sonreír o morir, diría el título del texto, ¿no? Aunque la convocatoria está pues ceñida, digamos, a un personaje que es importante en la vida religiosa de la vida americana, en torno, digamos, a Reed Warren, autor de un libro que se constituyó en un bestseller que mucha gente en Norteamérica, en América Latina, ha consultado, que se llama, digamos, Una vida con propósito y que al mismo tiempo deriva, digamos, esta idea de las iglesias con propósito. ¿Hasta dónde esta idea de la positividad vinculada sobre todo al mundo financiero permite, digamos, seguir pensando en iglesias que tienen como inspiración el discurso evangélico y no pensar, digamos, como esta especie de contaminación en donde uno queda, digamos, tentado a pensar, digamos, la práctica evangélica como un gran negocio que permite, digamos, enriquecer a unos cuantos, eh, pues a costa, digamos, de la ingenuidad de miles, pero que pues es de llamar la atención que esos miles pues finalmente están ahí porque algo les dice este discurso positivo, o algo les llena o algo les cubre, digamos, en cuanto a sus carencias, estos discursos donde la promesa permanente de que serán satisfechos todos sus deseos terrenales o todas sus necesidades cotidianas, en la medida, digamos, en que se mantengan fieles, digamos, a este discurso institucional articulado o construido en torno al líder carismático, en torno al líder que promete, en torno al líder que interpreta, en torno al líder que produce una teología que finalmente, digamos, lleva como destino esta suerte de reino de Dios en la propia tierra, ¿no?
pues será motivo de discusión. Pues vamos a ver a dónde nos lleva esta reflexión que nos ha propuesto el día de hoy Roberto. Muchas gracias, César. Pues comenzaré haciendo una síntesis de este planteamiento porque pues está basado en cinco puntos, 5 vertientes. Esta idea de una vida con propósito, esta idea también de una iglesia con propósito. Y para hacer una síntesis para nuestros oyentes, no voy a desglosar mucho, simplemente voy a enlistar, ¿no? Ahí Rick Warren plantea que, en primer lugar, una vida con propósito es una vida centrada en Dios. Una vida con propósito es tener amor al prójimo. Una vida con propósito es buscar y tener un crecimiento espiritual. También tiene que ver una vida con propósito con el dar y con el comunicar esta buena nueva a otros, ¿no? Esos serían básicamente los 5 puntos planteados por Rick Warren. Habla de que haciendo esto, pues habrá una vida que va a tener todas las respuestas que por ahí se van a requerir en la vida. Y bueno, yo quisiera empezar comentando que lo que sí veo es una criminal imposición de aquello que se espera de nosotros, ¿no? En el lenguaje evangélico es esta entendida o pretendida y llamada voluntad de Dios, la cual nos es traída por medio de estos intérpretes de Dios, y que bueno, la vida tiene sentido en la medida que se camine dentro de esta voluntad de Dios. Quisiera darle la palabra a nuestro profesor Carlos, pues, ¿qué opina de todo esto? Hay líderes imponiéndonos comportamientos, expectativas, que en la realidad las más de ellas no son viables. Hay una dura cargada ideológica y pues a la gente se le lleva a tomar decisiones muy importantes en su vida en función de estas cargadas ideológicas muy subjetivas, para encontrar una pareja, para saber qué va a hacer uno con su vida, podríamos llamar esta vocación, y sobre todo esta parte donde estos líderes en realidad pues hablan de cosas muy etéreas, muy subjetivas, y no se hacen responsables pues de ninguna de sus afirmaciones, ¿no? De los actos que deriven en sus feligreses de estas afirmaciones. ¿Qué opinas tú al respecto, profesor Carlos? Gracias, pues como todos los temas que tratamos aquí son un tanto complejos porque son muchos los factores que influyen para que este fenómeno se pueda dar. Yo diría que no es un fenómeno exclusivo de las iglesias, de las mega iglesias, es más bien una tendencia, pues yo diría incluso del mundo. Ya mencionaba César por ahí que existen las autodenominadas filosofías positivas, pero también existen, por ejemplo, las psicologías positivas. Hay todo un entramado de discursos centrados en aparentemente una fortaleza de carácter que le sería propia a cada persona que practica, por ejemplo, el optimismo, que tiene una disposición a ser afectado de manera aparentemente esperanzadora, aparentemente eh, alegre, y que cuando se une a ciertas variables y particularmente también a ciertas emociones, pues bueno, nos dicen, nos prometen que aparecen mejores perspectivas del mundo, perspectivas del propio yo y perspectivas incluso del futuro en esta, en esta tríada que, por ejemplo, algunos
psicólogos trabajan y se le conoce como la tríada cognitiva, ¿no? En relación a estos tres aspectos. Nos dicen, por ejemplo, que hay que cultivar una suerte de tranquilidad, euforia por el optimismo, placer, y por supuesto, la meta aparentemente es la satisfacción de los deseos, nuestra complacencia, la autorrealización personal. En ese sentido, pues el humanismo, cierto tipo de humanismo sería como el responsable, aunado sobre todo también a las lógicas del capital, de la instauración de estos discursos que van encaminados al manejo de las emociones y de los pensamientos de, pues de los fieles, que además están convencidos porque se afirma que hay una mayor probabilidad de incluso no solamente tener el bienestar, sino tener salud en lo físico y también tener aparentemente una mejor salud mental, puesto que, digámoslo así, incluso nos moveríamos con una suerte de movimiento cósmico, ¿no? En el cual nosotros simplemente fluiríamos con ese bienestar y esa prosperidad que nosotros mismos cerramos cuando nuestros recursos intelectuales, físicos, sociales, etcétera, no están dispuestos a aceptar las cosas como son. Y aquí haría un paréntesis porque justamente positio, de donde viene positivo, encontramos sus orígenes en el latín como algo que está ahí. Positivo es algo que está ahí. Es la piedra, es la roca, eres tú, es lo que hay. Positivo viene de positio, de lo que está ahí y lo que está ahí puesto. De tal manera que pues resulta sospechoso cuando hay un llamado justamente a aceptar las condiciones tal y como están dadas, tal y como están puestas, porque entonces no hay oportunidad ni siquiera tampoco habría un intento de transformar condiciones ni en lo personal ni en lo colectivo, porque de lo que se trataría es de dejarnos afectar por esta suerte de flujo, ¿no? Eh, y sí tendríamos que encaminarnos a cerrar cualquier actitud negativa de afrontamiento y más bien vincularnos a temas de aceptación centrado en las emociones y en la negación de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones que vayan vinculadas justamente de una forma negativa, o sea, es decir, a negar esa condición que está ahí puesta, de tal forma que incluso no habría ni siquiera ya como en un sentido más fuerte, por ejemplo, una suerte de actuar en la historia, sino que más bien lo que tendríamos que hacer es subirnos a esta ola de orden cósmico, ¿no? En la que una vez que estés arriba surfeándola, pues entonces te vuelves más sociable, más exitoso, resuelves tus problemas, no ves el mundo pesimistamente y justamente todo aquel que sí lo vea de esa forma, ante ti aparece, pues hoy está de moda, por ejemplo, señalar justamente al otro de tóxico, ¿no? A ciertas personas que hacen señalamientos como
personas que son potencialmente aversivas, que son personas de las cuales te tienes que alejar, dado que incluso se habla, ¿no? Hasta de su nivel de vibración centrado en miedo, tristeza, indignación, no sería digno de la buena vida, de la buena forma de vivir, y entonces habría que vincular todos los esfuerzos psicológicos, pedagógicos, sociales a lograr mayoritariamente una aceptación de las cosas que nos permita el desarrollo. Y bueno, pues creo que las consecuencias que se extraen de estas afirmaciones son perniciosas en el sentido de que nos impiden formar una comunidad y también valorar ciertos estilos y formas de vida como no dignos de ser vividos, y por lo tanto incluso también desechables, prescindibles, y por supuesto pues generar más brecha entre todas las desigualdades eh, que tenemos, y por supuesto también la brecha para tratar de formar comunidad y tratar de transformar nuestras condiciones, porque pues me junto incluso con aquel que sí trae abundancia, me junto con aquel que ve la vida de una manera positiva, y, y bueno, el asunto es que también este flujo de positividad se vuelve justamente eh, aplanador. Cualquier cosa, eh, la resistencia, la resistencia es negativa. Entonces, cualquier cosa en la que te estanques y te resistas, pues hay que modificarla todo, para que todo fluya, para que todo eh, esté como en armonía, en sintonía. Y de esa forma, pues bueno, da cabida también para que nosotros aceptemos cualquier tipo de eh, tropelías, ¿no? En aras de no ser, eh, no poner resistencia, no ser negativos, y justamente no em, estar dispuestos a dejarnos afectar con aparentemente lo primigenio que sería la felicidad, la abundancia, la dicha, el placer. eh, y bueno, me parece que el mundo evidentemente no es así, y que pues también hay que pensar por qué este tipo de discursos pues evidentemente tiene tanto éxito. Porque aquí lo estamos tratando en el asunto de las iglesias, pero no dista mucho de las opciones, sobre todo particularmente en psicología, ¿no? Hay revistas, publicaciones de estudios de psicología positiva. Se nos habla, por ejemplo, también de resiliencia, de prepararte y estar dispuesto a reconstruirte ante cualquier adversidad. Y el asunto es que pues, eso da cabida para que, por ejemplo, cualquier espacio de dominación, incluso se le otorgue una suerte de sentido, eh, en el sentido de que, por ejemplo, una situación de dominación, pues puedo leerla optimistamente como una situación de aprendizaje, y llegar, por ejemplo, a conclusiones del tipo, eh, pues si sufro es porque todo tiene una razón, todo tiene un motivo. Si el otro me tiene en una condición de sumisión es porque muy probablemente incluso así lo quiere Dios, ¿no? Y
ante eso no hay cabida como para salir de una condición de vasallaje. Por eso mismo creo que estas narraciones pues son sumamente perniciosas y hay que ponerles pues mucha atención. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Comentas cosas muy atinadas. Ahorita más adelante te haré una pregunta y quisiera hoy también darle la palabra a Diana, a Yashua. En su experiencia, les pasó como a mí, les prometieron una vida con propósito y como ven, sí llegó, sí la encontraron. Hola. Bueno, pues creo que sí. Creo que sí, desde el hecho de que, pues, te dicen que como hijo de Dios, pues ya tu propósito en esta tierra ya no es el de todas las demás personas, ¿no? Ya es hacer la voluntad de Dios, un día estar con Dios en el más allá, ¿no? Y bueno, creo que respecto a Rick Warren, también tiene otro libro que se llama El Plan de Daniel, ¿no? Y también pues tiene mucho este tinte de vamos a bajar de peso porque tienes que estar saludable y descontextualiza los versículos de la Biblia a más no poder, ¿no? Así como de casi, porque estás en Dios vas a ser delgado, ¿no? Entonces, pues creo que como creyentes en la iglesia pasa que te meten la idea de la voluntad de Dios como tu propósito en la vida, pero la voluntad de Dios siempre está sujeta a lo que cree la doctrina de la iglesia donde tú vas, o particularmente el pastor, ¿no? Porque él es como el elegido por Dios, entonces por eso es que muchas veces es quien espera que tú le rindas cuentas de lo que estudias, de lo que te gusta, de lo que haces en tu tiempo libre. Entonces creo que cuando uno se empieza a alejar de ese tipo de lugares, en mi opinión o en lo que yo viví, pues me dio como mucha tristeza todo porque realmente yo creía que había un propósito más allá, ¿no? En esta vida. Y pues ya hace unos meses que dejamos de ir a la iglesia, como que siempre estaba triste. Y Clínica de la Fe me ha ayudado mucho, pues tan solo como para escucharles, para platicar, yo también me ha ayudado bastante, pero sí es como muy desesperanzador o que uno lleva cierto estilo de vida, ¿no? Y sigue creyendo pues este tipo de promesas que uno cree que se va a encontrar en la iglesia respecto al propósito, al llamado que uno suele esperar, ¿no? De decir, bueno, pues ¿cuál es el propósito de que yo esté aquí? O igual como decía el profe Arámbula, cuando llega a pasar algo, pues siempre es como de, bueno, es que si pasó esto es porque Dios me quiere enseñar algo, ¿no? Y así sea algo malo o como bien decía él, una opresión de alguna supuesta autoridad en la iglesia, pues uno se aguanta porque dice Dios es quien pone la autoridad y es su voluntad, ¿no? Todo lo que pasa en mi vida es su voluntad y pues yo me tengo que aguantar hasta que encuentre la razón o el propósito de esto que pasó. Y bueno, eso es lo que yo puedo comentar. Pues a mí me viene a la mente dos aspectos que en torno a esto del propósito. El primero es que cuando se te habla constantemente de que tu propósito es la voluntad de Dios,
y que de cierto modo ya está determinada y que ya la escribió desde antes de la fundación de la Tierra y hagas lo que hagas se va a hacer. Uno tiende a perder de cierto modo, en cierto sentido, la identidad, ¿no? Porque estás más enfocado como comenta Irene, ¿no? En este propósito que bien está definido, delimitado por la doctrina o las creencias de la iglesia en donde esté. Y pues uno pasa no solo a segundo plano, ¿no? Porque en segundo plano está lo que tal vez los intereses de la comunidad, eh, pues sí, eclesiástica, y ya los tuyos pasan a tercer o cuarto lugar, ¿no? Y otro punto interesante que también veo que sale en esto de la vida con propósito, es que también uno pues deja de hacer ciertas cosas o empieza a disminuir la responsabilidad ante ciertas situaciones por pensar en que es la voluntad de Dios, ¿no? En vez de esforzarme más no sé, si necesito dinero o estoy pasando por una situación difícil económica, en vez de buscar soluciones, digo, bueno, es la voluntad de Dios y aquí voy a aprender algo, ¿no? En el medio de esta crisis o eh, pues sí caer en esta pasividad ante las situaciones porque es una situación que Dios está permitiendo que viva, ¿no? Entonces, creo que también llega a restar la responsabilidad de la persona ante las circunstancias. Tocas un punto muy, muy interesante, Joshua, y yo le comentaba a César, y es que siempre ganan, ¿no? Si oraste por algo y no pasó, pues no era el tiempo de Dios. Si tomaste esta decisión creyendo que era la voluntad de Dios con tu pareja, con tu trabajo, con X circunstancia de tu vida, y salió mal la cosa, ellos jamás van a aceptar la responsabilidad, te van a decir, Dios te está probando, y siempre ganan. Eso está terrible. Muchas gracias por su comentario de hoy. Quiero pasarle la voz a Oscar. Oscar, yo me atrevo a afirmar que no estamos destinados a un estilo de vida. Creo que el creyente, el que asiste a una iglesia, el que ya no asiste, debe dar un paso atrás para reflexionar y cuestionar pues estas metanarrativas que se nos vendieron como ciertas, hegemónicas, naturales, absolutas en una palabra. ¿Cuál sería tu opinión, Oscar? Pues yo creo que, bueno, buenas noches a todos. En algún momento yo fui participante de varias de estas exposiciones y una de las cuestiones que yo tenía en mente era el ver cómo la gente aquí en México, pastores que promocionaban esto como el ideal, ¿no? De poder llenar sus iglesias, vivir una vida pues sin carencias, teniendo cubiertas todas sus necesidades personales, pues iba a venir así como que de la noche a la mañana. Yo no estoy peleado tanto con la cuestión de los principios, ni creo que finalmente eh, Rick Warren busca o buscó en su momento, porque bueno, finalmente ya se pasó esa calentura, ¿no? De vida con propósito, 40 días con propósito, etcétera. Todos estos eh, eh, aquellos pues libros y formas que se buscaba de generar
pues no un tipo de mentalidad diferente, finalmente son bases bíblicas que cualquiera de nosotros hemos utilizado o utilizamos para pues poder dar un mensaje basados en la palabra, no buscando incidir con esto en una cuestión de eh, organizarle la vida o darle sentido a la vida del ser humano como una cuestión mágica, que es ahí donde yo vi precisamente el error de muchos pastores que empezaron a introducir este tipo de mecanismo propuesto por esta iglesia Saddleback, y que en cierta medida pues fue allí donde se empezó a romper, pues se hacía un vaciado tal cual de un modelo, y el modelo de esta iglesia no era finalmente lo que el autor de Vida con Propósito pues estaba podemos decirlo, en el fondo de lo que se buscaba permear en la mentalidad de la gente. Y sin embargo, pues lo que se empieza a tomar es un modelo que por cuestiones de la idiosincrasia mexicana iba a tronar. Desde pensar que la gente aquí podía oír un discurso muy generalizado, o a la manera en que este hombre Rick Warren lo manejaba, a veces hasta de 1 hora y media, pues en un templo aquí en México, nadie te aguanta más de 20, 25 minutos, y eso me estoy yendo largo, mucho menos un discurso en el cual pues muchas veces se ponía como un disco rayado, el cual nadie terminaba haciendo caso, pues más allá por las cuestiones de que te permitían cierta cercanía, convivencia, eh, pero más allá no trascendía porque, pues sí, también eh, nuestra manera de ser, eh, muchos estamos en una cuestión de disciplina en todos los sentidos, aspectos, aún lo que tiene que ver con nuestras cuestiones financieras y todos aquellos aspectos de la administración de nuestras vidas, pues están muy lejanos de lo que pues se hace en otros países, específicamente como lo que se hizo en esta iglesia de donde surge, ¿no? Iglesia con Propósito. Eh, Me atrevo a decirlo porque, bueno, finalmente eh, una de las iglesias que sí sigue este modelo, en cierta medida, sí lo podemos ver por la disciplina que se tiene, ya no tanto a lo mejor pensando en los cambios que debe generar realmente una iglesia, más bien en el poderío económico que sí se generó, y podemos hablar de Corea, donde se utilizaron este tipo de principios y donde pudo desbancar incluso ya a Estados Unidos en la cuestión el ideal misionero, de poder incluso aportar a varias de las iglesias, pues no estamos lejos. Aquí en México, pues una de las influencias ya más fuertes la tiene la iglesia coreana, Corea del Sur, en razón de toda la influencia que tiene, incluso a nivel de Asamblea General, escuelas tanto en Baja California Norte como también las que están ubicadas ahí en Yucatán, en Mérida específicamente, pues nos hacen ver que ya hay una dominancia de estas culturas, y que bueno, por la disciplina que tienen, pues sí hubo repercusiones que yo me atrevo a cuestionar el asunto
meramente los principios bíblicos, pero sí, si lo vemos desde el punto de vista de donde ellos lo manejan y que tiene que ver con cuestiones también de prosperidad, pues está ubicada en una situación muy diferente a la que en algún momento estuvo Corea del Sur, muy por encima de otras culturas, sobre todo la nuestra, que pues distamos mucho de tener ese tipo de disciplinas para pues poder gestar el tipo de principios o de bases que esta iglesia estaba buscando perpetrar ahí en la vida de la gente, ¿no? De la iglesia. Ese sería mi comentario. Y bueno, también termino con una pregunta. Pues pareciera que hablamos pues de aspectos de la psicología, principios que se tienen, algunas disciplinas que pues buscan también incentivar al ser humano o motivarlo hacia una vida buena. Y mi pregunta sería, bueno, en medio de todo esto, ¿no hay entonces una base a través de la cual podamos decir el ser humano puede vivir una vida digna, diferente? Esa sería mi pregunta. A ver, ¿quién de los profesores quiere atender esta pregunta que hace Oscar? Charlie o César. Me toca el Charlie. Viene Charlie. Lo agarramos fuera de base, yo creo. Yo Yo, diría que yo, César, pero a ver. yo puedo hacer un comentario general. A ver. Yo creo que una de las broncas más, en la que más insisten los críticos de la positividad, pues tiene que ver como con esta especie de atribuir el conjunto de las culpas a las personas. O sea, es este comentario que hacía Roberto pues siempre se curan en salud, ¿no? O sea, yo oré por mi novia y nunca llegó, tal vez porque no era el tiempo, ¿no? O yo oré por un trabajo y el trabajo me llegó, pero no era un trabajo que dignificara mi vida y tal vez porque así Dios lo quiso. Es decir, esta especie, digamos, de atribución culpógena a las personas en función, digamos, de una interpretación que se mueve porque no resulta exitoso la petición, ¿no? Entonces, centrar, digamos, en las personas la posibilidad o imposibilidad de que la vida se dignifique, me parece que deja de lado pues toda la analítica que tiene que ver, digamos, pues, con las condiciones sociales de existencia, ¿no? O sea, de un lado entender, digamos, que la abundancia no llega, pues justamente porque está distribuida inequitativamente. Y pues la ausencia de esas analíticas viene muy bien, digamos, a ciertos sistemas sociales que buscan, no, como en el caso gringo, que buscan combatir lo rojo como sinónimo de socialismo o sinónimo de comunismo, pero también, digamos, pues es un esfuerzo por borrar la posibilidad de reflexionar la vida desde lugares que lo que ponen justamente en cuestión es la inequidad económica que existe en el terreno social. Porque, digamos, los discursos de la promesa de la dignificación de la vida de estas iglesias, pues básicamente a lo que apuntan es que en algún momento, no sabemos cuándo, pero sí en algún momento, la riqueza de los injustos o la riqueza de los paganos será distribuida entre los justos, ¿no?
Y otra vez, pues hay una posibilidad de curarse en salud diciendo, pues no ha sido el momento, ¿no? El momento de Dios todavía no llega. Entonces muchos mueren, nunca ven dignificada su vida, pero pues allá en el cielo la vida se les dignificará, ¿no? Entonces esta es suerte, digamos, de tentación de que si no ocurre aquí en la tierra, pues potencialmente puede ocurrir en el cielo. Ahí creo que hay una cuestión que pues, uno tendría como que atender, ¿no? Porque si algún fenómeno religioso encuentra, digamos, eco a esta similitud, pues es el caso de los legionarios de Cristo. O sea, los legionarios de Cristo, si alguna teología defienden, es que el rico es rico porque Dios así lo quiere. Y querramos o no, pues hay un sesgo de positividad ahí, y que incluso nos explica por qué militan en la Legión de Cristo los mexicanos ricos que ahí militan. Entonces, creo que la lógica justificatoria está altamente ideologizada y lo que tiende o hacia donde apunta es justamente a mantener las condiciones de existencia. Y este discurso de una vida con propósito, pues es una ideologización pues muy a modo, en donde pues el culpable de todas las cosas es la cantidad de fe que cada quien tiene, ¿no? O sea, no ocurre lo que la promesa dice o el propósito dice que debe ocurrir, pues justamente porque hay carencia de fe, ¿no? Pues ese sería un primer comentario. Muchas gracias. Esas metanarrativas. Pues digo, hay que mencionar que es un verdadero manual de marketing, Iglesia con propósito, ¿no? Ahí Rick Warren enseña cómo hacer un target, cómo preparar una iglesia para recibir a un cierto perfil de personas, pues, pues sí, con una eficiencia y una efectividad mensurables, dice él. Quisiera darle la palabra a Omar. Omar, platícanos cómo ves si se cumplieron esas promesas de la vida con propósito. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que hoy estamos hablando? ¿Qué tal? Buenas noches. Espero que sí, sí está funcionando el audio, ¿sí escuchan? Te escuchamos bien. Hola, gracias. Sí, buenas noches. Mira, pues, híjole, el tema ahora sí está extenso, está complicado, hay mucho material. Se cumplieron las promesas, se dio. Híjole, qué respuesta tan complicada. De verdad que el tema, si bien en algún momento yo pensaba sobre estas mega iglesias, estas congregaciones enormes que están dando y que tienen gran éxito en Canadá, en Estados Unidos, en África, en algunos lugares de la India, pues en México no tenemos ese tamaño de mega iglesias. Sin embargo, existen de una manera muy, muy grande, repartidas, divididas, y si bien no usan la filosofía, la metodología impuesta por este señor Warren, lo propuesto por él, pues sí tenemos un tema muy, muy largo de las mismas vertientes, de las mismas intenciones, de las mismas finalidades. Recuerdo en una ocasión un familiar llegó a una situación de crisis en su vida, en su existencia, al grado de quererse quitar la vida, y bueno, estaba en una crisis existencial, emocional, espiritual tan grande, y fue llamada a una congregación en donde nos invitaron
porque pues ella ya había tenido una paz interior, aparentemente había tenido un encuentro con un espíritu, con Jesucristo al que había aceptado, y esto ocasionó obviamente, sí, cambios muy grandes en su vida, pero el tema ahí para los invitados que iban totalmente ajenos, para la gente que nos invitaron a asistir al lugar, desconociendo todo de estas congregaciones, estaban desesperados, estaban hartos, porque bueno, si bien vieron todo el asunto del mensaje, de toda la actividad que hubo en la congregación, los testimonios, los cambios de vida radicales, cuando llegue el momento de esta prosperidad, si el servicio, si los testimonios y el mensaje habían durado 40 minutos, pues ahí te va el doble de tiempo para hacer la colecta, y que tu prosperidad pues no estaba siendo efectiva por esta situación. Estos temas durante la pandemia pues se agravaron muchísimo más. Pero bueno, regresando un poquito al libro, esta idea de que cada persona tiene un propósito divino, yo creo que está teniendo una complicación muy grande, porque la gente que no ha descubierto su propósito, ¿en qué está fallando? Porque me encontré con esta gente, ¿no? Y bueno, en lo personal, en algún momento la congregación te pide hablar en lenguas. Y si tú no estás hablando en lenguas, no estás dentro de la agrupación de la manera adecuada, correcta, y el propósito de vida de Dios para ti no se está cumpliendo. Híjole, cuán perjudicial puede ser esto, ¿no? Para los que luchan con problemas de desempleo, de pobreza, y que bueno, yo creo que para esta gente marginada en la cuestión intelectual, económica, emocional, que no están sobresaliendo ni son aportaciones efectivas y de tamaño hacia hacia estos grupos, obviamente pues no cumplen el propósito de vida, porque tampoco están generando nada para la congregación, no están aportando más ingresos, ¿no? Híjole, ofrecer una perspectiva universal sobre el propósito de vida como lo maneja Warren, yo creo que es que más bien está llevando cosas del externo hacia las creencias y valores cristianos, ¿no? Tratando de alinearlas. No sé, ¿qué sentido de vida podría tener una persona que no encuentra este propósito, ¿no? O que encuentra un propósito, pero no es económicamente funcional para estas agrupaciones. Entonces, ese propósito está desviado, está incompleto. Y bueno, los factores de nuestra sociedad, de cómo pueden obstaculizar, ¿no? El que una persona pueda realizarse. No sé, la discriminación, la marginación, la falta de recursos te mantiene al margen. Yo creo que este libro, este material está hablando sobre efectivamente esto, ¿no? Un marketing, una observación. Si no eres exitoso, no estás cumpliendo. Pero bueno, las congregaciones cuando te tienen en el margen totalmente contrario, la congregación que te maneja que está bien ser pobre, está bien, también es un punto totalmente encontrado. Decían hace rato, ¿no? Las cosas, si van bien, son de Dios. Si no te da, bueno, son cosas de Dios, pero cuando pasa algo malo, todo es voluntad de Dios, pero cuando pasa algo malo, el diablo metió la mano. Y esto
yo creo que eh, pues no ayuda, ¿no? A fomentar, a hacer una perspectiva, ¿no? A hacer de una manera inclusiva o estructurada, ¿no? Esta búsqueda de propósito de vida. El libro pues, sí me deja mucho espacio en lo que yo viví, en lo que yo compartí con algunas agrupaciones ah, alineadas hacia este sentido, pues yo veo y creo que genera más descontento, más desconcierto para las personas que lo vivieron. Si bien está creciendo estas agrupaciones aquí en Latinoamérica, no están todavía del tamaño de aquellas mega congregaciones que no dejan de tener ya alguna importancia y algún tamaño y que siguen creciendo. Lamentablemente, creo que el camino de muchas agrupaciones para allá es seguir creciendo por los llamados, ¿no? que están teniendo. Más allá de esto, creo que, bueno, me parece que la religión debería ser una fuente de consuelo, de orientación. Y bueno, no solamente la religión, sino las agrupaciones que buscan la mejora, la integración de las personas hacia la sociedad, ¿no? En momentos de crisis, de incertidumbre, debería ser cuando están más metidas. Pero creo que para mucha gente estas congregaciones se están convirtiendo en una fuente de ansiedad, de estrés, ¿no? de preocupación, porque les ponen una carga ideológica muy pesada, muy completa, ¿no? Compleja para poder crecer, ser parte de la organización. Tú no traes recursos o tú no eres de recursos, pues vas a estar al margen de las agrupaciones. Personalmente lo viví. Mis capacidades, mis conocimientos de algunas cosas como tecnología, pues no eran útiles, no eran aprovechables porque yo no era una persona que llegaba en un superauto, porque no era una persona que tenía grandes recursos o que yo proveía para la congregación llevando equipo, llevando aparatos sofisticados. Eso mantenía, y yo creo que si bien me puso al margen, no me causó una situación así muy grave, ¿no? Afortunadamente, los tiempos, las distancias me permitieron salir un poco de ahí. Pero bueno, estas congregaciones, a mi parecer, con ese autoritarismo, con ese monopolio, de ese control tan centrado que existe, yo creo que esto de otorgar el poder a una sola persona o a una institución o a un grupo muy pequeño para poder, que son ellos son los que pueden interpretar y transmitir la voluntad de Dios. La demás gente, pues obviamente queda al margen, ¿no? Híjole, fomentar una perspectiva, una observación más democrática, yo creo que sería una situación más sana, ¿no? A lo mejor una situación más viable. Híjole, que le pudieran dar a la gente no sé, la capacidad de cuestionar o de reflexionar sobre creencias y prácticas también podría ser una solución. En el tema de la ansiedad, ¿no? que puede causar esto, yo creo que es una sensación abrumadora, ¿no? Yo creo que es una situación, creo que cuando se trata de la religión y de la voluntad de Dios, yo creo que sería bueno cuestionar, ¿no? La carga de ideología
A lo mejor sano sería fomentar, no sé, una democracia, una visión. Yo creo que podría ser una visión más democrática, ser un poco más crítico de una religión. Y bueno, creo que lo fundamental debería ser que los creyentes encontraran consuelo, que encontraran orientación y que no fueran atacados, que no se sintieran con esa carga, ¿no? Por ansiedad, por el estrés que pudiera causar una vida en este camino, en este sentido. Y decir que encontré en este movimiento propósito de vida, lo dejo en pregunta. Igual, porque creo que sí el tema complica un poquitín esto. Muchas gracias, Omar. Yo creo que tomas y tocas ideas muy concernientes al tema que hoy platicamos. Por ahí recojo un pensamiento que expresó Oscar. Aparte, pues, para aquellos pastores que estuvimos en congregaciones muy pequeñas, pues sí, era como sentirnos que algo estábamos haciendo mal, quizás, ¿no? Pero quisiera que cerráramos este espacio con una breve palabra de nuestros dos profesores, César y Carlos. Valdría la pena hacerle a las personas un llamado a la mesura. Yo veo con tristeza cómo mucha gente en esta cargada ideológica, en esta imposición de esas expectativas no viables, ¿verdad? De una vida realmente con propósito, pues son llamadas y llevadas a un activismo asfixiante. Sí, es que no vi el té. Mande. Ok. Bueno, entonces, quizás valdría la pena hacer un llamado a la gente, pues, bajo la idea de que no hacer nada es un acto en sí mismo, quizás un acto de los más revolucionarios. Quédense en la orilla, observen, y ya pasado un tiempo, si deciden entrar en estas dinámicas, pues adelante, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, profesores? Carlos, vamos a empezar con Carlos y cerramos con César. Pues no consideraría de ninguna forma un llamado a la inacción, sino más bien a la constante reflexión que implica, por ejemplo, pues tener un propósito de vida como lo están planteando. ¿Cuáles son las consecuencias? Justamente me parece muy importante lo que por ahí decía Omar: ¿qué pasa si nunca lo encuentro? ¿O qué pasa si ya lo encontré, pero el vecino no lo ha encontrado, ¿no? Y de ninguna manera me parece que puede quedarte indiferente, sobre todo también pensándolo justamente en términos, pues ya mencionaba César hace rato, de la culpa y de la culpa y de los fracasos en los que se te responsabiliza enteramente, por ejemplo, pues, por no ser próspero, por no tener una casa, por no tener un buen trabajo, por no tener abundancia, cuando sabemos que hay condiciones sociales que favorecen o no favorecen que haya o no haya estas cosas, ¿no? Digo, me parece que el más claro ejemplo es que pues, la gente trabaja, la gente se esfuerza, la gente se mata, y eso no quiere decir que eh, está fallando, ¿no? Lo hace incluso hasta la extenuación, y aún así pues parece no encontrar lo que está buscando. Y me parece que una primera reflexión es
pues que entonces no depende enteramente de ti el asunto, ¿no? Que hay otras cosas que influyen para que eso pueda pasar. Y por supuesto, pues cuando no pasa, ya lo mencionaban por ahí, genera depresión, ansiedad, angustia y se convierte además en una actividad incesante porque pues las bendiciones no tienen límite, ¿no? El límite es el propio cielo. Y pues te extenúas y te cansas y se te va la vida en eso y al final de cuentas dices, bueno, ¿y para qué? ¿No? Quizás no había tanto propósito en eso. Muchas gracias, Charlie. César, te escuchamos. Sí, yo más bien haría un llamado a la mesura. Y a la mesura porque, pues yo digo, para quien crea que efectivamente perder el trabajo, perder a un familiar, quedar en la miseria o no ser exitoso en la escuela puede gestar no fracasos, sino campos de oportunidad, como dicen los positivos. Ahí es donde yo haría un llamado a la mesura, porque pues no todo mundo puede o tiene las posibilidades de volverse rico en la vida, de tener relaciones estables, duraderas y sanas. Y tampoco todo mundo puede, digamos, tener las capacidades en la mano como para ser, entre comillas, exitoso, ¿no? Y cotidianamente, sobre todo en este país, pues cotidianamente tenemos que estar lidiando con los fracasos, con las carencias, con las pobrezas y con las faltas. Y en ese sentido, pues yo haría un llamado a la mesura a los pastores pues que se sienten seducidos, digamos, por este tipo de discursos, que no son discursos para todos, que pueden generar expectativas que produzcan más sufrimiento que alegría. Y también haría un llamado a la mesura a los feligreses que, pues sobre todo, como dice Omar, ¿no? Al conjunto de feligreses que no han podido, después del paso de muchos años, encontrar el propósito de su vida. Creo que también se vale no tener claridad en términos de propósitos de vida, porque la ausencia de propósitos de vida no está determinada por la propia condición. O sea, hay múltiples factores familiares, sociales, culturales, pues que potencian o anulan la posibilidad de edificar eso que Warren llama propósito, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Muy interesante la charla. Pues seguimos haciendo la invitación a que nos sigan en la página de Facebook, Clínica de la Fe, y en YouTube, en el canal Cristiano Rebelde, para que pues nos hagan favor de darle like, compartir, suscribirse, y desde aquí les mandamos un afectuoso abrazo a todos. Muchas gracias.